Tenga cada uno muy buena tarde. Nosotros somos el grupo número 2 y en esta oportunidad vamos a hablarles acerca del estudio técnico. Los objetivos y generalidades de realizar este estudio es verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto que se pretende y analizar y determinar el tamaño, la localización, los equipos, las instalaciones y la organización óptimos requeridos para realizar la producción. En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. Las partes que conforman el estudio técnico se muestran a continuación. Está el análisis y determinación de la localización óptima del proyecto. También tenemos el análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto. Asimismo, el análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos. También tenemos la identificación y descripción del proceso y la determinación de la organización humana y jurídica que se requiere para la correcta operación del proyecto. Ahora bien, vamos a pasar a la determinación del tamaño óptimo de la planta. En esta parte de la metodología es donde más se requiere de ingenieros. Los ingenieros son las personas que utilizan su ingenio para resolver los problemas. Para determinar el tamaño óptimo de la planta es necesario conocer con mayor precisión los tiempos predeterminados o tiempos y movimientos del proceso, o en su defecto, diseñar y calcular esos datos de una buena dosis de ingenio y de ciertas técnicas. Si no se conocen estos elementos, el diseño de la planta viene a ser un arte más que un acto de ingeniería. Por ejemplo, cuando una cocinera elabora el platillo de su especialidad, nunca reflexiona en la optimización de los tiempos y de los ingredientes. Lo que le importa es el resultado final, el sabor exquisito en su comida. Y es un arte porque no cualquiera lo hace. Entonces, la optimización del tamaño de la planta y de las condiciones de trabajo es similar a obtener un platillo de sabor igual al de la mejor cocinera, pero se deben optimizar todas las operaciones, de manera que dichas operaciones, o sea, el sabor en su comida, puedan repetirse cuantas veces se quiera, al menor costo, en el menor tiempo posible, y esto sí es un verdadero acto de ingeniería. Ahora bien, vamos a hablar sobre la manufactura. Esta no es una función de la ingeniería, sino más bien es una función de negocios. Cuando se invierte en una nueva unidad productiva, debe observarse no solo el aspecto técnico, sino también el aspecto de los negocios. El primer aspecto corresponde a la ingeniería, pero el segundo concierne a la manufactura, ya que en la empresa privada siempre se invierte para obtener una ganancia. Por tanto, el primer punto importante analizar es el tipo de manufactura que deberá emplearse para elaborar el producto bajo estudio. Entendemos como manufactura a la actividad de tomar insumos como las materias primas, mano de obra, energía y otras cosas para convertirlas en productos. Se han clasificado 5 tipos de proceso de manufactura. Tenemos por proyecto, por órdenes de producción, por lotes en línea y continuos. Un proceso de manufactura por proyecto se refiere al hecho de construir algún producto por única ocasión o en 2 o 3 ocasiones. La manufactura por órdenes de producción implica elaborar la determinada cantidad de producto con ciertas características, para lo cual se requiere del personal con habilidades especiales, con experiencia, eh, y para que puedan utilizar el equipo productivo especializado, y para elaborar la producción se fija un tiempo límite. Un proceso de manufactura por lotes se presenta cuando se fabrica un producto similar en grandes cantidades sobre la base de operaciones repetitivas. En realidad, este tipo de manufactura es similar al de órdenes de trabajo, con la diferencia de que en los lotes el producto se elabora en grandes volúmenes y en las órdenes el trabajo rara vez se ejecuta. La manufactura por línea se utiliza cuando una empresa que elabora una gama de productos fabrica uno con mayor demanda que los demás.
entonces se considera que vale la pena hacer una línea de producción exclusiva para ese artículo. En la manufactura de procesamiento continuo, una materia prima pasa a través de varios procesos y con ella se elaboran diversos productos sin interrupción. Este procedimiento puede durar meses o incluso hasta años. Ahora bien, todo proceso productivo conlleva una tecnología que viene a ser la descripción detallada paso a paso de operaciones individuales que de llevarse a cabo permiten la elaboración de un artículo con especificaciones precisas. De lo anterior se puede deducir que la siguiente etapa es indispensable para determinar y optimizar la capacidad de una planta. Entonces, esto nos permite conocer al detalle la tecnología que se utilizará para la elaboración del producto. Después de esto se entra a un proceso donde intervienen los siguientes factores. Uno de ellos es la cantidad que se desea producir, la cual a su vez depende de la demanda potencial que se calculó en el estudio de mercado y la disponibilidad de dinero. Como segundo factor tenemos la intensidad en el uso de la mano de obra que se quiere adoptar, procesos automatizados, semiautomatizados o con abundante mano de obra en las operaciones. Esta decisión también depende del dinero disponible y ya que es un proceso totalmente automatizado requiere una mayor inversión. Como punto número 3 tenemos la cantidad de turnos de trabajo. Puede ser un solo turno de trabajo con una duración de 10 horas, 2 turnos con una duración de 9 horas, incluso 3 turnos diarios de 8 horas o cualquier otra variante. No es lo mismo producir 10 toneladas trabajando 1, 2 o 3 turnos diarios, ya que la decisión afectará directamente la capacidad de la maquinaria que se adquiera. Como factor número 4 tenemos la optimización física de la distribución del equipo de producción dentro de la planta. Mientras más distancia recorra el material, ya sea como materia prima, como producto en proceso o producto terminado, la productividad va a disminuir. Para lograrlo es muy importante considerar las técnicas de manejo de materiales. Como factor número 5 está la capacidad individual de cada máquina que interviene en el proceso productivo y el llamado equipo clave. Es decir, aquel que requiere de la mayor inversión y que por tanto se debe aprovechar al 100% de su capacidad. Si no se hace así, disminuirá la optimización del proceso, la cual se reflejará en una menor habilidad económica de la inversión al tener instrumentos muy costosos y ociosos. Y como último factor tenemos la optimización de la mano de obra. Localización óptima del proyecto. Quiero comentarles que el objetivo general de este proceso es llegar a determinar el sitio donde se instalará la planta. Una localización correcta y en definición podemos decir que es lo que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad. La localización óptima del proyecto pues se divide en dos métodos, en este caso cuantitativos, que van a ayudar a definir dónde sería la ubicación correcta de cada una de nuestras plantas. Y el primero es el método cuantitativo. Este método consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de factores que se consideran relevantes para la localización. Entre los factores que se deben de tomar en cuenta para este método está el factor geográfico, los institucionales, sociales y económicos. Cuando hablamos del factor geográfico, pues hacemos referencia a esas condiciones naturales que rigen en las distintas zonas del país, como por ejemplo el clima, la contaminación y los desechos. Cuando nos referimos a los factores institucionales, pues hacemos énfasis a todos esos planes y las estrategias de desarrollo y de descentralización industrial. En los factores sociales podemos relacionarlo con la adaptación del proyecto al ambiente y a la comunidad. El método que se emplea consiste en seleccionar todos los sitios disponibles en un país, región o localidad e ir eliminando algunos de ellos, debido a la fijación previa de estándares o condiciones mínimas para cada factor considerado. Y entre los factores económicos, pues están, este se refiere a todos esos costos de los suministros e insumos en esa localidad, por ejemplo, la mano de obra, la materia prima. Tenemos que tener en cuenta entonces todos esos factores para poder determinar nuestra localización óptima del proyecto.
Teniendo en cuenta estos factores, se realiza posteriormente una tabla donde tomamos en cuenta 4 columnas importantes. Tenemos los factores relevantes, que es la descripción de los puntos a tratar. Tenemos el peso asignado, que es una ponderación que el investigador da y que esta en su totalidad tiene que sumar 1. Tenemos la calificación, que dependiendo del tema, pues así será la calificación. Esta va en un rango de 0 a 10. Y la multiplicación pues de ese peso asignado y de esa calificación nos da una calificación ponderada, que esa es la base para poder determinar entonces el lugar óptimo del proyecto. Nosotros podemos tener varias opciones, entonces la calificación ponderada sumada que dé más, esa es la que más nos favorece. Ahora cuando hablamos del método cuantitativo de Vogel, pues este tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas que podemos mencionar, que es un método preciso e imparcial. El problema del método consiste en reducir al mínimo posible los costos de transporte destinado a satisfacer los requerimientos totales de la demanda y abastecimiento de materiales. Este método se enfoca en ese transporte y los costos que este podría tener. Por ejemplo, yo voy a pagar el viaje de un camión, pero tengo solo cierta cantidad de producto. Sin embargo, el costo de ese transporte va a ser lineal, no importando el producto que ese camión lleve. Puede ser que sea bastante, puede ser que sea poquito, igual el viaje me va a salir con el mismo costo. Entonces, todas esas ventajas y desventajas se analizan en este método cuantitativo. Entre algunas desventajas que podemos mencionar están los costos de transporte, la demanda y oferta homogéneas, costos unitarios de transporte. Este método se enfoca especialmente, o lo que desea es que la demanda y la oferta pues sean similares, para que así lo que nosotros producimos es lo que la gente necesita, no nos sobre y no nos falte, y entonces sea una demanda y una oferta lineal. Para elaborar este método pues se necesita realizar algún cuadro que nos ayuda para determinar, que más adelante pues tendríamos tiempo para poderlo ver, ya que sí es un poco amplio el tema y poder analizar cada uno de los factores que este involucra. También hablaremos un poco sobre lo que es la ingeniería del proyecto, y el objetivo general de la ingeniería pues es resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Antes de pasar a las técnicas de análisis del proceso, vamos a hablar un poco sobre el proceso de producción, y lo vamos a definir como aquel procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de los insumos, y se identifica como la transformación de una serie de materias primas para convertirla en artículos mediante una determinada función de manufactura. Cabe resaltar que la tecnología de fabricación es un aspecto importante que hoy en día se toma, ya que eso pues nos ayuda a que nuestra empresa funcione. El proceso de producción se divide en 3 puntos importantes: estado inicial, proceso de transformación y la producción final. En el proceso inicial hablamos sobre los insumos y suministros, que son todos aquellos elementos sobre los cuales se efectúa el proceso de transformación. Son todos esos recursos necesarios para realizar la transformación, que en este caso pues sería la base, nuestra materia prima. El proceso de transformación consiste en todo ese conjunto de operaciones que se realizan tanto como las personas y la maquinaria para elaborar el producto final. Tenemos el equipo productivo, que es el conjunto de maquinarias e instalaciones necesarias para realizar el proceso, y la organización, que es el elemento humano necesario para realizar el proceso productivo. Estos dos nos dan lo que es el producto final, que son los bienes finales, resultado del proceso de transformación, ya lo que nosotros vamos a vender. Tenemos el producto final, que es el bien en sí, lo que nosotros hemos destinado para producir y realizar. Tenemos los subproductos, que son esos sobrantes que nosotros pues también le podemos obtener un valor económico. De repente de nuestra producción pues sobró algo, nosotros lo podemos vender y ya nos está generando un valor económico. Y tenemos los residuos y desechos, pues es algo que ya no se puede vender y que nosotros ya no podemos utilizar. A raíz de esto pasamos a nuestras técnicas de análisis del proceso, que son en este caso ciertos diagramas
que nos facilita la distribución de la planta aprovechando el espacio disponible en forma óptima. Son todos esos análisis que nosotros vamos a realizar para ver qué lugar nos conviene más para establecer o fijar nuestra planta o ampliarla si en algún caso fuera. Tenemos como primer ejemplo el diagrama de bloques. El diagrama de bloques consiste en determinar cada uno de los procesos. Por ejemplo, para realizar el producto X, lo primero que hacemos es tal cosa. Después continúa esto y así. Y nos vamos entonces por bloques. Se define lo que nosotros hacemos, lo encerramos en un cuadrito y las flechitas entonces nos van indicando qué es lo que nosotros realizamos, cómo lo realizamos, qué va primero, qué va segundo y qué va tercero. Por eso es un diagrama de bloques, lleva ese orden. Tenemos el diagrama de flujo de operación, que está relacionado o se utiliza a través de una simbología que nos determina lo que nosotros debemos de realizar. Por ejemplo, tenemos la operación, que esa se define por un círculo. En el aspecto de la inspección, pues nosotros lo definimos por otro símbolo. En el transporte, por ejemplo, es una flecha hacia la derecha. En almacenamiento es un triángulo. En operaciones combinadas es un círculo y un cuadrado. Y cada aspecto entonces tiene su simbología y nosotros de ahí nos podemos guiar para realizar el análisis correspondiente. Tenemos otros ejemplos que en pantalla va a aparecer uno, los demás solo los vamos a ir explicando. Tenemos el cursograma analítico, que es el que aparece de su lado izquierdo. Esta técnica consiste en hacer un análisis muy detallado del proceso, básicamente con la intención de reducir el tiempo, la distancia o ambos parámetros dentro de un proceso que ya está funcionando. Ahí nosotros vamos definiendo. Como ustedes pueden observar en esa misma gráfica, pues aparece una simbología que es del diagrama anterior, y este cursograma pues es un análisis más profundo para reducirnos en un futuro el tiempo. Tenemos el diagrama de hilo y diagramas de recorrido, que es una gráfica de ruta que recorre la materia prima desde que sale del almacén hasta que se convierte en el producto final. Tenemos el iconograma. El iconograma pues se realiza a través de un diagrama basado en imágenes que facilita la comprensión de la persona pues que necesite hacer todo este proceso. Y tenemos el diagrama sinóptico. Este diagrama solo utiliza los símbolos internacionales de operación y transporte. Los factores relevantes que determinan la adquisición de equipo y maquinaria. En primer lugar tenemos el proveedor. Los proveedores son aquellos que nos van a proporcionar las distintas cotizaciones que necesitamos para evaluar las propuestas. Después tenemos el precio. El precio es un factor importante ya que está relacionado directamente con la inversión inicial del proyecto. Después tenemos las dimensiones. Las dimensiones hacen referencia al tamaño de la maquinaria y el equipo, lo cual necesitaremos considerar para saber cómo vamos a distribuir esta maquinaria. Después tenemos la capacidad y hace referencia a la capacidad que tiene la maquinaria de satisfacer los niveles de producción que nos hemos propuesto. Y después tenemos flexibilidad, que se refiere a aquella adaptación que debe tener la maquinaria a los distintos factores que van a haber dentro de la producción de nuestro producto o nuestro servicio. Y tenemos número 6, mano de obra necesaria. Esto se refiere a todos aquellos trabajadores que necesitaremos para poder poner en marcha la maquinaria y está relacionado con el costo de producción respecto a la mano de obra directa. También tenemos el costo de mantenimiento, que es un costo que tenemos que incluir dentro de nuestro presupuesto porque seguramente tendremos que dar mantenimiento a este equipo y maquinaria y debemos evaluar si será 1, 2 o 3 veces en el año o más. Y luego tenemos consumo de energía eléctrica. Este es otro gasto que tenemos que considerar al momento de comprar nuestra maquinaria, ya que hay equipos que gastan más energía eléctrica que otros y como les comentaba, pues es un gasto que tenemos que considerar en nuestro presupuesto. Luego tenemos la infraestructura necesaria. Hay equipos que necesitan cierta ambientación para poder ser instalados y nosotros tenemos que considerar si la maquinaria que estamos comprando necesita algún tipo de ambiente, algún tipo de energía, algún tipo de aire acondicionado y todas estas cosas que tienen que ver con una infraestructura. Después tenemos equipos auxiliares.
que se refieren a aquellos equipos que son complementos de las maquinarias para que éstas puedan funcionar y ponerse en marcha. Y luego tenemos el costo de los fletes y seguros. Los fletes y seguros son aquellos costos que tenemos que considerar si están incluidos dentro del precio inicial del equipo o son costos que nosotros tenemos que correr por nuestra cuenta. Luego tenemos el costo de instalación y puesta en marcha. También es otro costo que tenemos que preguntar y considerar si va incluido dentro del precio inicial o es un costo en el cual tenemos que incurrir, por ejemplo, la contratación de un ingeniero para poder instalar nuestro equipo. Y por último tenemos la existencia de refacciones en el país. Esto se refiere a aquellos repuestos que en determinado momento podríamos llegar a necesitar por alguna falla que tenga nuestro equipo. Hay equipos que por su alta tecnología es difícil de conseguir sus repuestos en el país, entonces tenemos que considerarlo antes de adquirir el equipo y maquinaria. Ahora vamos a hablar de la distribución de la planta. La distribución de la planta no es más que la ubicación que vamos a realizar del equipo y la maquinaria que hemos adquirido. Una buena distribución es aquella que garantiza la seguridad de los colaboradores y la operación económica dentro de la empresa. Los objetivos y principios básicos de la distribución de plantas son los siguientes. Integración total se refiere a que tenemos que integrar todos aquellos factores que incurren directamente en la distribución de la planta dentro de nuestra empresa. Y tenemos mínima distancia del recorrido que hace referencia a la reducción de los materiales necesarios para poder distribuir la planta dentro de los espacios que hemos determinado. Luego tenemos la utilización del espacio cúbico. Esto no es más que el buen aprovechamiento del espacio que nosotros tenemos, mayormente cuando es un espacio muy reducido. Se tiene que considerar también el espacio vertical para poder aprovechar al máximo todo el espacio, mayormente si es un espacio muy reducido, como mencionamos anteriormente. Luego tenemos seguridad y bienestar para el trabajador. Esto es bien importante y como mencionábamos anteriormente, es uno de los objetivos y principios básicos de la distribución de planta, ya que al momento de distribuirla en el espacio que hemos considerado, los espacios, debemos garantizar el bienestar y la seguridad de las personas que van a estar en esos ambientes. Por último, la flexibilidad, y esto se refiere a aquella flexibilidad que la planta debe tener para ser movilizada si en determinado momento esto fuera necesario por algún acontecimiento imprevisto. Ahora tenemos los tipos de procesos y sus características y tenemos los tipos básicos de distribución. En primer lugar tenemos la distribución por proceso y la distribución por proceso se refiere a aquella distribución que se hará en diferentes áreas según los procesos que sean necesarios para la elaboración de los servicios o productos que vamos a ofrecer. Por ejemplo, si es un servicio de estudios radiológicos, primero se hace la distribución en el área de toma del estudio, luego la distribución en el área de revelación del estudio, luego en el área de interpretación del estudio. Después tenemos la distribución por producto. La distribución por producto es aquella que se enfoca en un solo lugar o en un solo espacio. Por ejemplo, cuando son fábricas de telas, todo el equipo de producción está instalado en una sola planta. Y de último tenemos la distribución por componente fijo. Eso hace referencia cuando los materiales que se van a fabricar no se desplazan en la fábrica, sino que todos los insumos, materiales, maquinaria y lo necesario para su fabricación deben trasladarse al lugar de trabajo. Por ejemplo, cuando se trata de la construcción de un edificio. Ahora vamos a hablar de los métodos de distribución. Tenemos primero el método del diagrama del recorrido. Este es un método a prueba y error. Y este método requiere 5 pasos. Primero, construya. Construya una matriz en donde se coloquen todos los departamentos existentes en la empresa. Después determine la frecuencia de transporte de materiales entre todos los departamentos. Ubique en la posición central de la distribución o los departamentos más activos. Después localice. Mediante aproximaciones se debe localizar los demás departamentos que se involucran dentro de la distribución de la maquinaria. Y después tenemos reduzca. Se debe eliminar todos los flujos no adyacentes, es decir, los flujos que no son necesarios dentro de la distribución de la maquinaria. Después tenemos el método SLP.
El método SLP también es un método que requiere 5 pasos. El primero es construir una matriz en donde se puedan anotar todos los datos correspondientes al nombre de los departamentos y el área que ocupa cada uno. Después se debe llenar en cada uno de los cuadros de la matriz todas las proximidades que se consideren dentro de los departamentos que se están tomando en cuenta. Después se debe construir un diagrama donde se pueda establecer cuánta proximidad hay entre cada departamento que nosotros colocamos dentro de nuestra matriz. Después se tiene que coincidir o hacer coincidir todos estos departamentos y sus proximidades para poder optimizar el trabajo. La optimización se hace posible cuando las proximidades coinciden en ambos diagramas, es decir, en la matriz donde se escribieron todos los nombres de los departamentos y en el diagrama donde se evaluó la proximidad que hay entre cada departamento. Cálculo de las áreas de la planta. Ahora que ya sabemos la proporción y distribución adecuada de la idea de la planta, ahora lo que procede es tener ya las áreas de cálculo para la planta. Y para poder llevar a cabo se necesita un plano definitivo de la planta. Pero también es importante tomar en cuenta 9 aspectos importantes que a continuación los voy a dar a conocer. El número 1 es la recepción de materiales y embarque del producto terminado. Esta área del departamento es muy importante ya que toma en cuenta algunos factores como por ejemplo el volumen de la materia prima y la frecuencia de recepción o de embarque. También toma en cuenta el tipo de materia prima, ya que no va a ser la materia prima igual para una empresa que se dedica a hacer cereal o que produce vino o que produce blusas. Entonces es muy importante tener en cuenta el tipo de material que va a trabajar el área de ese departamento. También es muy importante tener en cuenta la forma de recepción o embarque, es decir, cuando entre la materia prima o los materiales terminados, cómo se va a recibir ese producto. Se va a contar, se va a pesar, se va a medir, entre otras características. Es muy importante tener presente eso. El punto número 2 son los almacenes. En esta parte es necesario saber que existen 3 tipos de producto: la materia prima, el producto en proceso y el producto terminado. En cuanto a los almacenes de materia prima, es muy importante recurrir a una fórmula denominada el lote económico, se concede de la teoría de los inventarios. Y este lote económico lo que permite es poder conocer en cuanto a cantidad, toneladas, gramos, tamaño, unidades, cuánto es lo que se necesita adquirir o comprar de materia prima para que esté almacenado en el área del departamento de almacenes. Es muy importante que todos los productos, el de materia prima, proceso y productos terminados, tengan almacenes diferentes. También es importante tener en cuenta que este almacén o este cálculo de lote económico está determinado y enfocado para el producto principal o el producto A. El producto B o C o complementos no se toma tanto en cuenta, pero de igual manera son importantes. También está el área de productos en proceso. Es cuando se incurre en los procesos del producto. Es muy importante acá que la persona que realiza el proyecto sepa cuántos procesos requiere el producto para que esté en productos semiterminados o semielaborados, ya que nuevamente todas las empresas que se dedican a producir tienen procesos diferentes, entonces es muy importante saber esta parte. En el área de productos terminados, pues esto va a depender mucho de cuánto tiempo quieren que el producto esté en la bodega o en el área, cuánto tiempo hace el departamento de ventas requerimiento para pedir productos y otros factores importantes. También está el departamento de producción. Este departamento es uno de los más importantes y definitivamente en este depende mucho el número de maquinaria, así como el número de empleados que van a trabajar dentro de la planta, ya que a base de esto se podrá calcular el área para este departamento. También debe de tomar en cuenta aspectos como obedecer las normas de higiene y la utilización recurrente de la materia prima, así como los espacios que necesitan los obreros para poder caminar o estar dentro del departamento de producción. También está el numeral 4, que es el control de calidad. Este control es importante, pero el área depende
principalmente de la decisión del proyecto que se va a llevar a cabo, ya que si la empresa tiene varios controles de calidad, pues más grande va a ser el área, pero si tiene menos controles va a ser más pequeña. Entonces, esta área depende netamente de la persona propietaria del proyecto. También tenemos lo que es el servicio auxiliar. Bueno, como servicios auxiliares entendemos aquellos servicios que ayudan al departamento de producción. Por lo tanto, estas áreas no tienen que estar dentro del departamento de producción, se tienen que localizar fuera de, ni tan lejos ni tan cerca, intermedio. Por servicios auxiliares entendemos aquellas áreas, por ejemplo, si el departamento de producción necesita agua, pues va a tener el servicio auxiliar del área para agua fría o para agua caliente. Si necesita compresores de aire, pues va a estar el área para los compresores de aire. Como les digo, son auxiliares para el departamento de producción. Depende, el tamaño depende mucho del tipo de maquinaria que se vaya a usar, así como los procesos que van a implementar para utilizar estos servicios auxiliares. Número 6, sanitarios. Acá es muy importante, ya que depende mucho de la cantidad de trabajadores y la ley que regula este cálculo de área. Llevándolo a nuestra práctica, a nuestro país, existe un reglamento por parte del ICS que se conoce como Reglamento General sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, el cual da indicaciones y una guía para poder tener presente los reglamentos relacionados a este tema. Asimismo, con todo esto de la pandemia, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social emitió un acuerdo gubernativo que es el número 79/2020, el cual regula y protege lo que es la seguridad, vida, bienestar e integridad de los trabajadores en cuanto al COVID-19. Como numeral 7 tenemos las oficinas. Esta área está destinada netamente a las oficinas en la planta, pero depende mucho de la magnitud de la mano de obra indirecta del proyecto. Acá se toma en cuenta los puestos como subgerentes, ejecutivos, gerentes de administración, de producción, de ventas, de planeación, recursos humanos, contabilidad auxiliares, entre otros. Depende mucho de esa cantidad y de la capacidad económica del proyecto. También depende mucho de la estructura administrativa de la misma y también se debe tomar en cuenta tanto un área para atender al personal como a personas de afuera, es decir, a proveedores y a acreedores. Como siguiente punto tenemos el mantenimiento. Todas las empresas le dan mantenimiento de algún tipo o se dan mantenimiento. Y pues este tamaño de esta área dependerá mucho del tipo de mantenimiento que va a realizar, se va a realizar en el proyecto. Numeral 9, área de tratamiento o disposición de desechos contaminantes. Algunos procesos productivos dejan residuos que son contaminantes. Por contaminantes entendemos aquellos residuos que son dañinos para el medio ambiente o que generan un mal olor. Y es obvio de que estos desechos o residuos no se pueden ir a tirar a un río. Por lo tanto, se debe tener el sumo cuidado de poder establecer un área para poder llevar a cabo el deshacerse de esta clase de basura. La organización del recurso humano y organigrama general de la empresa. Esto es muy importante porque, como sabemos, todos los proyectos tienen etapas iniciales, como lo es la constitución legal, trámites gubernamentales, construcción o adaptación del edificio, contratación de personal, de proveedores o de acreedores. Entonces, estas actividades ya deben de estar previamente planeadas y coordinadas y organizadas, ya que al tenerlo ya listo, va a ser más fácil alcanzar los objetivos del proyecto. También se debe de tener en cuenta que no es necesario que una empresa deba de tener todos los departamentos, ya que si no puede adquirirlos todos, puede tener servicios por terceras empresas, por ejemplo, servicios de contabilidad o servicios de recursos humanos para poder cubrir esos departamentos, que serían servicios de tercero. Se debe de diseñar una estructura administrativa, la cual no debe de ser permanente. Ese es un error que muchas empresas cometen, ya que al crecer una empresa va a ser necesario que la estructura administrativa sea flexible y se adapte a los cambios. Si la empresa crece y ven que ya es necesario tener su propio departamento de contabilidad y de recursos humanos, va a ser fácil porque la empresa es flexible y se adapta a nuevos cambios. Otro aspecto muy importante es el organigrama.
ya que si se tiene el organigrama debidamente aplicado según la operatividad de la empresa, se podrá conocer la cantidad de trabajadores que aportarán sus servicios profesionales al proyecto. Es un objetivo muy importante del organigrama y que se debe de presentar primordialmente a la persona que va a ejecutar el proyecto, ya que podrá conocer todos los puestos que existen en la empresa y además permite en el análisis económico, sobre todo relacionado al incluirse a la nómina de pago. Existen otros dos aspectos que son muy importantes, que es la administración de procesos y la organización inteligente. Pero antes tenemos el análisis del puesto y outsourcing. Por outsourcing entendemos aquellas terceras empresas que brindan servicios contables, por ejemplo, y de recursos humanos. Y se debe de analizar, por ejemplo, si un contador no tiene en la empresa, no tiene tantas funciones, lo más recomendable es adquirir servicios de tercero. Pero si se determina que el contador va a estar ocupado todos los días realizando los procesos, pues es mejor tener el departamento de manera interna. Y el otro tema que se relaciona, pero que no vamos a profundizar mucho, es la administración de procesos. Esta administración define cada uno de los procesos que sucede dentro de la empresa y está enfocado a las actividades que generan valor para el cliente. Y la organización inteligente está más relacionada a lo que es la tecnología informática, software y hardware, y cómo esto permite darle una ventaja competitiva al proyecto. Como siguiente punto tenemos el marco legal de la empresa y factores relevantes. Como sabemos, en toda nación existe una constitución y su equivalente a leyes, así como normas que tanto el gobierno como las empresas o instituciones y los individuos deben de cumplir. Detrás de todas estas normas sigue una serie de códigos con distintas diversidades e índole. Por ejemplo, existen códigos relacionados con lo fiscal, sanitario, civil y penal. Y finalmente existe una serie de reglamentos de carácter tanto local como regional y que casi siempre son lo mismo. En este marco legal de las empresas y factores relevantes se debe de tener presente características como el mercado, ya que en algunos casos se van a necesitar lo que es la legislación sanitaria y permisos como la licencia sanitaria, elaboración y funcionamiento de contratos para las personas y también permisos, por ejemplo, para validar el transporte de los productos. En localización se pueden mencionar, por ejemplo, litigios, prohibiciones y contaminaciones ambientales, temas relacionados a apoyos fiscales por medio de exenciones y, por qué no, también los gastos notariales, transferencias, inscripciones de registro público de la propiedad y del comercio, así como determinar los honorarios profesionales. En la administración, en el estudio técnico, tenemos lo que es la transferencia de tecnología, compra de marcas y patentes y pago de regalías, aranceles y permisos necesarios en caso de que sea necesario poder importar maquinaria, mobiliario y equipo o a veces materia prima. En otro punto muy importante es la administración y la organización, ya que hay leyes que regulan la contratación de personal, asimismo las prestaciones sociales de los trabajadores y ciertas leyes de seguridad industrial que debe de cumplir el patrono para poder proteger al trabajador y evitar cualquier accidente. Y el último numeral que es importante es el aspecto financiero y contable. Existe la ley del impuesto sobre la renta y se debe de tener presente el tratamiento fiscal, ya que se debe de reconocer cómo se va a tratar tanto las depreciaciones, amortizaciones, cuentas incobrables, la evaluación de los inventarios, entre otros temas importantes. Y otro punto podría ser, por ejemplo, si la empresa necesita o quiere adquirir un préstamo, las características o factores que debe de tomar en cuenta, así como las leyes bancarias y las obligaciones que se deriven de este préstamo. Vamos a tomar como referencia el caso anterior donde se refería de las mermeladas, localización óptima de la planta.
Una de las primeras limitaciones de la localización de la planta es la disponibilidad de la materia prima. Por eso se decía en el estudio de mercado que el 85% de la mermelada que se consume es de sabor de fresa. De forma que el primer condicionante es ubicar la planta en un estado del país de México que sea productores de fresa para que la materia prima sea mucho más fácil de conseguir. Y solo existen 3 en este país. Para ello, debemos de hacer esta tabla que vemos en pantalla, donde se ven los datos generales del estado y en el que se deberán de estudiar diferentes situaciones y ver cuáles son las diferentes variables que son importantes para producir este producto. Y como tenemos los datos generales del estado, en donde podemos encontrar la superficie, el clima, las ciudades principales, los municipios, los promedios de escolaridad, los promedios de centros educativos, comunicación y transporte y el número de parques industriales. Esto es muy importante resaltarlo, ya que el método de localización de los puntos ponderados, la materia prima es algo que es muy importante y tiene la menor ponderación porque se encuentra disponible en los 3 estados que se han estudiado. Las calificaciones asignadas con base a los datos generales mostrados en la tabla de descripción concluyen que el Estado de México, que es el que tenemos en esta parte, donde tenemos el 9.25, existen 36 parques industriales, que era lo que nosotros vimos en la tabla anterior, donde se podía pues, ver la descripción de cada estado, lo que garantiza una instalación de la empresa casi en cualquier parte del estado. Esto significa que podemos, importante, es poder producir este producto en cualquier parte de este estado, ya que tiene el mayor porcentaje de calificación ponderada. Y también pues vamos a tener en cuenta la cercanía de los principales centros de consumo, la disponibilidad de la materia prima, la infraestructura industrial, el nivel de escolaridad, la mano de obra, el clima y el estímulo fiscal. Para ello debemos de ver diferentes situaciones, que son la determinación de la capacidad. El factor tecnológico es muy fundamental. En el caso de la elaboración de las mermeladas, la tecnología pues es muy simple. Aun cuando existan ciertas operaciones en el proceso que requieren equipos que claramente hacen una distinción entre una empresa casera y una microempresa. Esto quiere decir pues que las mermeladas pues no se va a necesitar como que de tanta maquinaria o de tanta tecnología digital para poderla producir, pero sí necesita como que una buena capacidad instalada para que puedan producir las diferentes mermeladas que tienen, ya que son de varios sabores. Debe de tener la capacidad de producir las toneladas de fruta que tienen prevista y la capacidad instalada de los insumos también, que se ha dicho con la tecnología de la elaboración de mermeladas, es muy sencilla y esto hace que los insumos necesarios también sean fáciles de conseguir. Tal como todas las materias primas, la mano de obra que no es muy calificada, por eso la disponibilidad de los insumos no limita la escala. Esto quiere decir que, como vimos al principio, se hace un estudio en el que se debe verificar en cuál de los estados debe de ser la instalación de la planta, en el cual se determinó que en el Estado de México, ya que ahí hay una mayor producción de esta fruta que se necesita. Por ello, la capacidad instalada de los insumos no se ve tan afectada, ya que se prevé o se supone que siempre habrá disponibilidad de la materia prima. A la descripción del proceso de producción, en el cual pues vamos a tener 5 puntos, que es la recepción de la materia prima. Los productos se transportan de la planta a los embalajes adecuados que eviten el deterioro en cualquier sentido. Recordemos que esta fruta es muy delicada, tiene que tener un trato muy especial para que no sea lastimado y que la calidad del producto pues, se vea afectada. También tenemos el pesado y la selección. Es aquí en este punto donde pues, vemos la cantidad que se está recibiendo. Es parte del proceso productivo, ya que el pesado se refiere a la cantidad que se procesará del lote de la producción, y no se debe de olvidar la consideración de las mermas propias del proceso al pesar las cantidades iniciales de materia prima para el lote. Esto quiere decir que conforme cada proceso que vaya surgiendo la materia prima va a tener una merma.
y eso es muy importante para tomarlo en cuenta en el cálculo de los costos, ya que en cada punto pues va mermando y al final se obtiene una diferencia, que es el lavado de la fruta. La fruta, después de ser seleccionada, se transporta por una misma banda a alta presión y elimina las suciedades que pudieran permanecer en la superficie. La temperatura del agua es de 35 grados, versa en un minuto, durante un minuto. Esto quiere decir que la temperatura del agua es muy importante para que puedan eliminar las impurezas y las diferentes bacterias que puedan tener estos productos, ya que tenemos el mondado. Al terminar la aspersión de la fruta, continúa por la misma banda para que el obrero elimine los pedúnculos de la fruta. Esto quiere decir las pequeñas partículas de los tallos o bien algunas hojas que tenga la misma. Al final se hace para pasar al macerador mecánico para obtener la pulpa. En este momento la fruta se encuentra lista para ser escaldada, de forma que esta banda conduce directamente la fruta a un tanque de escalde hasta que se acumule la cantidad necesaria para un lote de producción. El mando no se interrumpe y esto quiere decir que el escaldado es como que ya el cocimiento de la misma, en donde vamos a pasar al escaldante, que mencionar también los diferentes pasos, que es el mezclado, la cocción y la concentración, la preesterilización de los frascos, que es muy importante, el envasado, la esterilización, el enfriado y el etiquetado, y la colocación de la caja, en las cajas y en los almacenes, para que esto pues se pueda vender y pueda funcionar de la forma en la que se espera. Y aquí tenemos dos cuadros. Cuando aparecen actividades juntas, como lo podemos ver acá en la tabla número 3.10, que es la actividad 1 y la actividad 9, que refiere a la recepción de fruta y otras materias primas, debe ser una báscula de 1,5 toneladas. Y es así como podemos hacer una descripción de cada una de las actividades izquierda. Debemos de poner los equipos que serán necesarios para realizar cada actividad, y así cada una de las diferentes actividades que son importantes para la producción de este producto. En la tabla 3.9 vamos a encontrar las diferentes que nos ofrecen este tipo de equipo, en el cual pues es como una... aquí también vamos a ver la forma de calcular la mano de obra. Esto es muy importante, ya que cada actividad requiere de un cierto tiempo para poderlo realizar. Es necesario que se puedan describir también en una tabla como la que tenemos en pantalla, cada una de las actividades, el tiempo de la operación, la capacidad del equipo, la frecuencia en la que se hace esto por día, la mano de obra necesaria y así pues calcular el tiempo total del día. Como lo podemos ver en pantalla, la actividad 1 y 9, que era la misma que teníamos en la tabla anterior, que es la recepción de la fruta y otras materias primas, dice acá en la tabla que se reciben 3 toneladas de fruta cada 3 días y 1.5 toneladas de materias primas cada 4 días. El tiempo diario utilizado son 2 horas para esta actividad. Se va a necesitar de la báscula de 1,5 toneladas. La frecuencia es una vez al día. La mano de obra necesaria es el 0.25 y el tiempo total al día son 2 horas, que es lo que ya nos especificaba en el tiempo de la operación, que está en esta parte. Como se puede detallar de una mejor manera cada una de las actividades y así pues saber cuánto se ocupa de la materia prima, cuántas personas son necesarias para esto y la frecuencia que se hace cada actividad al día. En su libro lo pueden ver más detallado para que puedan tener una idea más clara de cada actividad que se necesita para realizar estas actividades. Aquí tenemos una pequeña distribución de la planta de producción, en el que pues cada simbología es importante resaltar. Aquí tenemos las válvulas de paso, las bombas eléctricas de almacén, las tuberías y las bandas transportadoras, y es así como puede lucir la distribución de la misma. Es muy importante tener las pruebas de control de calidad,
ya que en la actualidad el control de calidad en cualquier producto es necesario para la supervivencia del mismo en el mercado. El producto bajo estudio es un alimento, que las pruebas de calidad que se le deban practicar están contenidas en el Reglamento de Alimentos Procesados que se encuentran en la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud es como el Ministerio de Salud acá en Guatemala, en el cual pues, se requiere de una ficha técnica en el cual se especifica el tipo de prueba, el equipo requerido y la frecuencia en la que se hace la prueba. También tenemos el mantenimiento que se le aplicará a la maquinaria de la empresa, la tapadora, la etiquetadora y el esterilizador. El resto del equipo es relevantemente sencillo, ya que son tanques, tuberías, bombas de acero inoxidable, bandas transportadoras y una caldera, pues que eso no requiere de tanto mantenimiento como lo puede ser la esterilizadora, la envasadora, la empacadora y la etiquetadora, que eso es algo que produce de una mejor manera. Ahora vamos a pasar a la base de cálculo de las áreas de la empresa. En kilogramos o 4.500 pesos en toneladas. Esto es como una conversión que se hace, ya que equivalentes a 210 toneladas. Recordemos que en la diapositiva anterior nos dio 15 toneladas. El resultado. Por lo tanto, cada vez que se compre azúcar, se comprarán 15 toneladas en costales de 50 kilogramos con una superficie aproximada de un costal de 1 por 45 metros, 0.45 metros. Es posible estivar hasta 10 costales, esto quiere decir almacenar costales uno encima de otro. Si se compran 15 toneladas, esto equivale a comprar 15 por 20 por 300 costales cada vez que se compre azúcar en estivas de 10, que son las óptimas que se pueden almacenar una encima de otra, que requieren 30 estivas por una superficie de estiva de 1 por 0.45 metros. Es lo mismo, o el resultado de la multiplicación del 0.45 metros cuadrados por 30 da como resultado 13.5 metros cuadrados, más el área de maniobra para mover el azúcar con el montacargas, da un total de 30 metros cuadrados. Esto es bien importante, ya que no podemos comprar más de 15 toneladas de este producto, ya que si compramos más vamos a topar la capacidad de este lugar y no va a ser bueno, ya que pueden pasar accidentes, pueden pasar alguna eventualidad que al final vea afectar a la economía de la empresa, ya que se puede perder este producto. Por ello es importante calcular los metros cuadrados que van a ser necesarios para esta actividad, el cual nos dio 30 metros cuadrados para este almacenaje. Vamos a ver la distribución de la planta. Es importante que las empresas lo hagan, ya que cuando inician, pues pueden iniciar con un capital bajo, pero conforme el tiempo pueden ir aumentando su producción y sus ingresos. Por ello es importante contemplar futuras expansiones para las empresas y deben ser previstas desde el principio. Que en esta vamos a encontrar la conclusión del estudio técnico. Recordando el objetivo planteado por la segunda parte del proyecto, era demostrar que se denomina la tecnología de producción y no existe impedimento para elaborar este producto. Se ha alcanzado que a través de todo el estudio técnico ya se conoce y domina todo detalle de la tecnología para elaborar mermeladas de fresa. Se llegó a la conclusión de que tomando como base el equipo clave, es posible elaborar 3.5 toneladas diarias de mermelada con un solo turno de trabajo de 8 horas y si se considera un año de 300 días laborales. Entonces estarán produciendo alrededor de 1.050 toneladas anuales de producto. Se presentan de 12 a 15% de la demanda potencial insatisfecha, cuantificada en el estudio de mercado. El diseño de la planta y el proceso le otorgan gran flexibilidad de producción a la empresa.
Pueden triplicar su producción sin inversión adicional, con solo incrementar los turnos de trabajo. Es posible aumentar aún más su producción, pues están previendo áreas de expansión en el terreno donde se ubicará la planta, aunque haya de hacer inversiones adicionales en activos fijos. Por lo anterior, se recomienda realizar en la parte final del estudio de la factibilidad, que es un análisis económico y la evaluación económica para observar si existe rentabilidad económica bajo las condiciones de operación que se ha empleado y se ha planteado hasta el momento. Este es todo por parte del estudio técnico que somos el grupo integrado en el número 1, el cual pues se les agradece su atención y por cualquier duda estamos para servirles.